Lo que decía Rodrigo de la temprana incorporación en los temas de seguridad social tiene mucho que ver con lo que fue la salida de la dictadura, la CONAPRO, y donde allí el partido asignó a diversos recursos de mayor o menor edad tareas. En aquel momento la parte laboral y seguridad social la coordinaban Miguel Cecilio y Anuar Francés, y ahí me plantearon ir al grupo de seguridad social, porque bueno, yo estaba recibido hacía poco, estaba en la cátedra de facultad, y bueno. Y después con la liberación de Wilson, que él venía de ver un poquito la dinámica demográfica europea, me pidió que pasara 5 años en minoría en el directorio del Banco de Previsión Social aprendiendo. Y bueno, traté de hacerlo y acá estamos. Esta iniciativa que tenemos por delante del PIT-CNT y, digamos, Partido Comunista, Socialista y otros partidos de similar orientación, es realmente una pésima idea para el futuro del país y es particularmente injusta con la gente más joven. Está claro que entre sus múltiples contenidos está la confiscación de unos 24.000 millones de dólares que están hoy día ahorrados en las cuentas de más de 1,5 millones de personas y que con esos recursos se aspira a financiar un nivel de gasto que es varias veces superior a ese que se está confiscando. ¿Eso qué es lo que significa? Recién los periodistas creo que eran de Canal 5 me preguntaban, bueno, pero efectivamente esto implicaría o requeriría necesariamente un enorme incremento tributario. Sí, decididamente sí. Si nosotros teníamos un problema antes de la reforma aprobada el año pasado, esta iniciativa duplica ese problema, por lo menos lo duplica, en lo inmediato, sin considerar otros aspectos que inmediatamente tendrían repercusión, incluso antes de que se terminaran de contar los votos, y que tiene que ver con lo que Uruguay paga por obtener el financiamiento para su funcionamiento cotidiano. Uruguay emite aproximadamente algo más de 5.000 millones de dólares por año para su funcionamiento, 4.000 y algo lo hace emitiendo en los mercados. Hoy Uruguay paga la menor tasa de interés de toda América Latina por ese concepto debido a 2 grandes medidas de este gobierno, la regla fiscal y la reforma previsional. Es decir, un punto que cambie ese precio por el financiamiento implican por año acumulativamente 50 millones de dólares. Y todo hace pensar que de prosperar esta iniciativa no estaríamos hablando de 1, sino que probablemente estemos hablando de más cerca de 2 que de 1, que es lo que pagan otros países que tienen hoy una situación en la que quedaría el Uruguay. Eso implica que para el próximo gobierno hay que pensar en que su presupuesto va a estar impactado por ese solo concepto entre 500 y 1.000 millones de dólares, porque es acumulativo. El primer año 100 millones, el segundo 200, el tercero 400 y así sucesivamente. Es decir, estamos realmente en una cruz de caminos en lo que es la política económica o la visión macro de la política económica. Durante estos 40 años, desde la vuelta a la democracia hasta acá, y particularmente, diría, en los últimos 20, 25 años, todos los partidos políticos que han estado a cargo del gobierno y todos los equipos económicos han tenido algunos consensos básicos. Uno central es en la vigencia del régimen mixto, que es crucial para una sociedad que envejece, que parte del financiamiento del consumo de las personas mayores, una vez retirados, provenga del ahorro previo. Una parte, que no es la parte mayoritaria, porque bueno, en el año 95, cuando se procesó la anterior reforma, cuyo diseño fue liderado por el contador Ariel Labrie, más allá de un rol, digamos, activo y protagónico que nos tocó
más en la parte probablemente jurídica. Es decir, esa reforma ya tomaba nota del problema demográfico que Uruguay tenía y que en estos años se ha agravado al punto de que, de no ser por la corriente migratoria que estamos viendo, ya la población en el Uruguay hubiera caído. Es decir, y va a caer de acuerdo con las proyecciones de Naciones Unidas, salvo en un sector, es decir, los mayores. Los que somos mayores de 65 años somos el único sector de la población que está creciendo de manera sistemática. Por el contrario, es decir, niños y jóvenes y la población en edad de trabajar, en consecuencia, se achica. Y vamos a tener que cada vez un número más pequeño de personas en edad de trabajar tienen que financiar un número cada vez más grande de personas mayores. Es decir, y esto que suena un poco, digamos, tal vez abstracto, es decir, se le pueden poner números. Hacia mitad del siglo pasado, allá en los 50, había 6 personas en edad de trabajar por cada persona de 65 y más. Hoy estamos en 3, de los cuales trabajan 2, porque esa es la tasa de actividad. Y vamos camino a 2 o a 1,5. Es decir, ¿eso qué significa? Significa que ese número cada vez más pequeño de trabajadores va a tener que ser suficientemente productivo para generar en el país la riqueza necesaria para mantener el sistema de bienestar que tenemos. Es decir, claramente, eso no es viable con las reglas anteriores a la reforma del año pasado y se hace mucho peor con las reglas que establece la iniciativa plebiscitaria. Es bastante fácil armar una media docena de eslóganes, ¿verdad?, con la iniciativa plebiscitaria. Por supuesto que todo el mundo diría, bueno, está bueno que las personas que trabajaron toda una vida tengan un nivel de ingreso mínimo, probablemente equivalente al salario mínimo nacional. Sin embargo, tal como está diseñada la papeleta, tal como está escrita, es decir, implica una transferencia muy ineficiente de fondos, porque desconoce la situación de la persona como tal. Es decir, y va a cada prestación. Solo en BPS hay casi 200.000 personas que cobran más de una. ¿No? Es decir, es muy común, y probablemente en las madres de algunos de nosotros se haya dado, que después de muchísimos años seguían cobrando una pensión que había generado su papá hace 30, 40 años atrás. Es decir, bueno, y que de pronto tienen su jubilación propia y demás. Es decir, con la regla tal como está escrita, es decir, el costo anual es en BPS y solo en BPS de más de $1.000 millones por año. Solo en BPS. Allí no están contempladas las otras 5 cajas, entre comillas, pero allí no está militar, allí no está policial, ni las 3 paraestatales. Y no está otro componente central de costo, que es la derogación de la reforma de caja bancaria del año pasado, de su principal componente, que tiene que ver con el cambio de las causales, que requieren, es decir, un proceso de suba de edad jubilatoria más acelerado que en el régimen general, y no está tampoco la derogación de la reforma de caja notarial del año 2019. Curiosamente, todos los partidos políticos, aún los que los impulsan, la votaron. Pero de las 6 causales que prevé la reforma de caja notarial, ninguna cumpliría con la Constitución. Cuando una ley anterior no cumple con la Constitución, se opera la derogación. Y también se afecta de una manera sumamente importante cualquier salida para caja de profesionales, que es la más grande de las 3 paraestatales y que quedó sin aprobación parlamentaria en la legislatura del año pasado. Es decir, y que va a ser, digamos, la caja está próxima a la insolvencia, está pensando incluso pedir un préstamo para llegar al momento de la ley de salvataje. Cosa que tuvo que hacer Caja Bancaria también, ¿verdad? Porque le pidió un préstamo a los propios bancos que le adelantaron aportes. Es decir, es una reforma que afecta aspectos absolutamente medulares de la viabilidad del sistema previsional uruguayo y compromete todas las opciones de posible desarrollo futuro de un esquema de prosperidad, afectando incluso
el empleo de manera directa, ¿verdad? El presidente de la Cámara de la Construcción decía hace un mes que aproximadamente 5.000 de los puestos de trabajo de la construcción se explica por la inversión que se financia con el ahorro de los uruguayos. Ahorro de los uruguayos al que han recurrido buena parte de los gobiernos departamentales y especialmente Montevideo y Canelones. Son los que más han recibido dinero proveniente del ahorro que administran las AFAPs. Es decir, en el caso de Montevideo, lo último muy relevante fue el transporte, es decir, la renovación del transporte que se financia con estos fondos. Y que son inversiones que son muy convenientes para los ahorristas y que también son muy convenientes para el país en general, ¿verdad? Porque permiten un desarrollo económico importante. Esto el Frente Amplio no lo sabe. Estas son cosas que no las tienen claras. Claro que lo saben. Es decir, creo que quien ha dicho con mayor claridad esto fue el propio exministro Astori, que en su momento, allá por el año 2018, en una entrevista bastante larga que le hizo el semanario Crónica, decía exactamente que lo que había que hacer fue lo que hicimos el año pasado. Es decir, mejorar el sistema mixto y que lo que no había que hacer era estatizar el sistema. Es decir, Uruguay no puede seguir aumentando el costo de su seguridad social a cargo del Estado, decía Astori. Y suprimir el sistema mixto es recorrer el camino contrario al que el país necesita. Pues bien, ahora, es decir, exactamente ese es el planteo que se le hace al Uruguay. No es casualidad que no haya ningún técnico de los que trabajó en ninguno de los equipos económicos de los 15 años de gobiernos del Frente Amplio que apoye esta iniciativa de reforma constitucional. Ninguno. Es decir, podrán cuestionarse los números del BPS. Los equipos técnicos del BPS son equipos, digamos, no son equipos políticos, son funcionarios de carrera, que son los mismos que vienen trabajando desde hace muchísimos años en el banco. Pero los mismos números hace CIMBE, que no es un centro que nadie puede decir que es afín al gobierno, ¿verdad? Es decir, la propia OIT acá en el Senado compareció en diciembre del año 2022 dando su apoyo a un esquema multipilar como el que está planteado. Por lo tanto, desde el punto de vista que se lo mire, esta iniciativa plebiscitaria del PIT-CNT tiene pésimas consecuencias para el país. Genera además una gran incertidumbre jurídica sobre la credibilidad que tiene el marco normativo en el Uruguay. ¿Por qué? Bueno, más allá de una derogación con hasta 28 años de retroactividad, que es la derogación que se hace de la afiliación a las AFAPs, plantea, por ejemplo, el desconocimiento de la voluntad expresada por al menos 47.000 uruguayos que cuando se les dijo y se les dio la chance de desafiliarse de las AFAPs, hubo algo más de la mitad que decidieron permanecer por la ley de cincuentones. Se dijeron, bueno, no me desafilio, me mantengo en el régimen en el que estoy. Es decir, por probablemente muchas razones. Una central es los montos que debían pagar para hacerlo. Pues bien, ahora pasan a estar desafiliados igual, es decir, contra su voluntad. Es decir, cuando se habla de la potencialidad de juicios contra el Estado uruguayo a raíz de esto, muchas veces se hace foco en eventuales juicios de las AFAPs, que obviamente los puede haber, y los promotores lo advirtieron, por eso pusieron una cláusula de que no podían hacer juicio. Es decir, como si esa cláusula fuera a tener un valor, digamos, supranacional, ¿verdad? Pero estos 47.000 uruguayos que dijeron yo quiero quedarme donde estaba, es decir, y ahora se los saca y se les hace pagar adicionalmente. ¿A cambio de qué? No está muy claro a cambio de qué. El texto dice que pasarán al régimen de solidaridad intergeneracional del Banco de Previsión Social, pero el BPS administra 3 regímenes de solidaridad intergeneracional. No dice a cuál de los 3. Es decir, obviamente eso va a requerir una ley posterior que lo aclare. Es decir, esa falta de respeto por la norma jurídica o esa inseguridad jurídica también es la que está llevando hoy, y esto es digamos, no es ciencia ficción, hoy todo aquel que está pensando en hacer una inversión en el Uruguay, lo primero que pregunta es cuál es la suerte de este plebiscito.
si esto va a funcionar o no va a funcionar. Y así, digamos, uno que está en contacto con personas de las diversas consultoras, es una regla. La primera pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con el plebiscito? Porque eso tiene que ver con la capacidad de pago del Uruguay y de sus compromisos y con el mantenimiento de reglas. Porque 28 años de retroactividad generalizada en una ley no es, digamos, algo que ocurra sin consecuencias. Obviamente eso tiene consecuencias, y tiene consecuencias que ninguna de ellas es buena para el país. Es decir, además tiene, y es el último punto, digamos, puedo hablar una hora más, pero bueno, el último punto que creo que vale la pena subrayar con fuerza en este momento, o dos. Uno, se ha dicho que, bueno, acá se plantean 3 medidas cautelares con esta iniciativa, que lo que se quiere es generar después un ámbito de diálogo abierto. Bueno, diálogo hemos tenido como nunca, ¿verdad? Es decir, durante la comisión de expertos, con representantes del Frente Amplio, PIT-CNT, ONASPO, empresarios, todos los partidos políticos, tuvimos 51 reuniones plenarias y 75 en subgrupos. Es decir, conversamos, y muy fructíferamente en buena parte, en la parte sobre todo de diagnóstico. Cuando llegamos a la parte de propuestas, nos enfrentamos con la misma situación que tiene el Frente Amplio hoy, la incapacidad de ponerse de acuerdo. Por lo tanto, no había propuestas de parte del Frente Amplio. Lo único que había era una reacción ante las propuestas formuladas por el resto de la comisión. Que no es nuevo, porque esta situación estuvo planteada en los 15 años de gobierno del Frente. Por un lado, básicamente el Ministerio de Trabajo tirando para un lado y el Ministerio de Economía tirando para el otro. Y ahí en una suerte de empate. Acá lo que ahora está planteado con esta iniciativa de alguna manera es una apuesta al desempate. Y la posición del Frente, y esto se lo dejo más a Javier de la libertad de acción, es básicamente la incapacidad de decir qué es lo que quieren hacer, porque tienen posiciones absolutamente contradictorias y antagónicas. Es decir, eso en este momento creo que es una de las debilidades que tiene el plebiscito, o por lo menos que tiene quienes estamos en contra del plebiscito, donde el mensaje que recibe la población no es claro, es más bien ambiguo de parte del Frente Amplio. Incluso quienes están en contra del plebiscito se sienten obligados a hacer un cuestionamiento tan fuerte a la reforma aprobada el año pasado que su propio mensaje queda desdibujado, es decir, hacia el elector. Esa idea de que este plebiscito generaría las condiciones para un diálogo a futuro es un intento por escamotear parte de los contenidos que tiene el plebiscito, porque ya tiene una reforma jubilatoria con toda la barba adentro. Es decir, porque dice, en muy poquitas palabras, es decir, todo el régimen jubilatorio futuro. Título 6 de la Ley 16.713 y Ley 18.395. Eso te define, obviamente, las causales jubilatorias, edad, tiempo de trabajo, te define cómo se va a calcular la jubilación, el promedio de los sueldos de los últimos 10 años, comparado con los 20, te define los porcentajes, es decir, y te define los montos máximos de jubilación, que te lo define además de una manera muy injusta, ¿verdad?, dependiendo de la cantidad de cajas a las que haya aportado. Una persona que aportó lo mismo a una sola caja va a cobrar un 40% menos que el que aportó lo mismo, pero en 2 cajas distintas. Es decir, un absurdo anacrónico de la época en que existían las cajas de jubilación. Por lo tanto, en lugar de crear condiciones para un diálogo, al contrario, bloquea las opciones de diálogo porque ya establece un piso mínimo que para las paraestatales es totalmente inviable. Por lo tanto, desde mi perspectiva, y no quiero decir que la reforma aprobada en el 2023 no sea mejorable, por supuesto que es mejorable, como toda ley, como toda obra humana y sobre todo como toda obra donde intervinimos, no sé, 200 personas, ¿verdad? Es decir, todos los parlamentarios, más todos los, es decir, el proceso previo, incluso la presidencia que puso el anteproyecto como en un régimen de algo así como le llamamos los abogados de manifiesto durante un mes para que todo el mundo hiciera sus propuestas, y muchas hubo, no hubo del Frente. Es
decir, pero hubo de Cabildo, hubo del Partido Colorado, y en más de una ronda de Cabildo y del Partido Colorado, hasta que al final se llega a un texto. Por supuesto que esa reforma es mejorable. Es decir, probablemente en poco rato cualquiera de los tres que estamos acá y de ustedes podríamos hacer una lista de un montón de temas que se pueden mejorar. Y es normal que así sea. Ahora, esta no es la vía. La Constitución de la República es la carta magna que debe ser manejada con mucho cuidado. Incluir en la Constitución de la República regulaciones de detalle como estas, es decir, que están sujetas a variaciones de todo tipo. Si nosotros miramos la esperanza de vida de la reforma anterior hasta ahora, ha sido un aumento de más de 5 años, ya del año 95 acá. Y eso, en ausencia de innovación tecnológica, y ojalá que la haya, y que seguramente la va a haber, que mejore las condiciones de vida, va a seguir aumentando la edad, digamos, la longevidad de los uruguayos. Entonces, esta iniciativa viene a, bueno, romper lo que ha sido un acuerdo implícito, básico, y a generar una necesidad de enorme cantidad de recursos adicionales. He oído decir que el PPS va a recibir recursos por esta reforma, y los va a recibir naturalmente, los que se confiscan y algunos más. Pero por cada peso que recibe se le ponen 5 más de gasto. Por lo tanto, la consecuencia no es otra que la necesidad de mayores recursos para el financiamiento. Dejo por acá, Javier, y avanzamos. ¿Podés hablar ahora? Puedo seguir hablando.